Da comienzo la 10ª y última sesión de literatura y vino con el tema de el racismo y las etnias marginales, y hoy finaliza el curso con los textos de Diego, Eva y Ángeles, y ante todo daros las gracias en nombre de José y en el mío, Alex, pues por delegar un poquito el poder seguir organizando literatura y vino. Encantado. Y que el próximo curso sigamos viéndonos. Eso es. Yo creo que han sido momentos intensos, aunque ya estemos un poco cansados todos, sí. y ya final de curso y todo, pero bueno, que disfrutéis hoy con los textos finales. Muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy da comienzo el Congreso Nacional sobre Racismo y Etnias. Este primer congreso, que lleva por título El racismo es juzgar un libro por el color de sus tapas. Para empezar, se leerá el poema titulado Querido hermano blanco. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro, y mientras tanto, tú, hombre blanco, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo, eres verde. Cuando estás enfermo, eres amarillo. Cuando mueras, serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Este es un poema de un poeta senegalés llamado Léopold Sédar Senghor, pero es más conocido porque Galeano lo dio a conocer, bueno, digamos un poco más internacionalmente. Antes de dar paso a los ponentes de esta tarde, se va a definir lo que es racismo y etnia según la RAE. Racismo, creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Etnia, comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Conociendo ahora las definiciones, se ha creído conveniente empezar por las etnias y acabar esta primera sesión con todo lo que tiene que ver con el racismo. Para esta primera ponencia había varias propuestas, pero evidentemente, debido a la falta de tiempo, solo se han podido escoger algunos textos. Tampoco asisten a estas conferencias los autores de los libros, ya que no hay presupuesto para hacer que vengan, puesto que son de diferentes continentes: Asia, Europa, África y América. Se seguirá este orden a la hora de exponer los textos. El primero está relacionado con una de las etnias que pertenece al continente asiático, en concreto a la Tuga, cuyo modo de vida se basa en la caza y la ganadería, y donde el chamanismo está fuertemente arraigado. Una mujer de esta etnia cuenta su vida llena de dificultades. Casada por presión familiar y abandonada por su marido, tuvo que sobrellevar sola la pérdida de algunos de sus hijos y criar a los que le habían sobrevivido. Sin embargo, no abandonó. Siguió a conciencia con la persecución. Notó que la cazadora de antaño se había conservado incólume en la mujer casada, que tenía otras preocupaciones y ahora había vuelto a despertar. Y ésta no quería volver con las manos vacías. Primero, por los niños, que cuando despertaran iban a echarla de menos y a preguntarse dónde había ido su madre. Entonces, tan pronto como se hubieran levantado, irían a la yurta de la abuela y el abuelo. Y si no sucedía así, entonces uno de estos vendría a buscarlos y llevarlos con él. Ya había sucedido alguna vez el que tuviera que dejar de madrugada la yurta con ellos durmiendo para recoger raíces para el hogar o ir a buscar las hembras de yak que no habían vuelto la noche anterior. Los niños siempre habían sido bien cuidados en todas las ocasiones. Como podéis ver, esta mujer, Dogna, sobrevive a un mundo dominado por hombres, pero con su fuerza de voluntad es capaz de realizar cualquier sacrificio por sus hijos y por mantener su cultura. Aunque toda la obra está escrita desde el punto de vista de una mujer, Dogna el autor es un hombre que salió de Mongolia sobre los años 60 para realizar sus estudios en Alemania y regresó para luchar por los derechos y el modo de vida Tuga. Entonces ahora aquí Eva y Diego consideraron que quizá os interesara, porque yo conocí Mongolia hace ya muchos años y bueno, que dice, pues igual les apetece que les hables un poquito de tu experiencia allí.
¿Alguno pues lo conoce? ¿Alguien ha estado en Mongolia? Yo estuve en junio de 2010. Era un país que me interesaba mucho porque no tenía nada, no tenía información sobre él. Era tan inaccesible que no encontraba, digo, pues tendré que ir a buscarla ahí. Entonces, Mongolia significa sin agua, sin mar. Luego por mar no podía ir. Entonces, aeropuerto no había. Yo estuve en 2010, se empezó a construir en 2012 y no empezó a tener tráfico hasta 2021. O sea, y será un tráfico, me imagino, pequeñito. Es el extremo de aislamiento que tiene. Entonces, la única forma de acceder allí era por ferrocarril. Mongolia es la tierra de los yaks, que son los mamíferos parecidos a los bisontes, son mastodónticos, de los caballos salvajes, de los túmulos funerarios y de los templos budistas. Hablan el mongol. Es una tierra muy, muy hospitalaria, esa es la fama que tienen. Entonces, bueno, pues tenía ya que no podía ir por tierra, por mar ni por aire. Y entonces, pues recurría al ferrocarril, recurrí. El único ferrocarril que pasaba por Mongolia era el Transiberiano, cuyo itinerario era China, Mongolia, Rusia, hasta Moscú. Entonces, una vez que abandonamos China, atravesamos el legendario desierto de Gobi, las estepas verdes de Mongolia, y llegamos a Ulan Bator. En Ulan Bator nos alojamos en un hotel que tenía 6 años, el único hotel de Mongolia. Hasta ese punto estaban aislados de cualquier exterior. Y los turistas éramos, bueno, pues poco menos que raritos. Entonces, bueno, nunca olvidaré su recibimiento, fue muy especial. Luego que fuimos por Siberia, por otras zonas, siempre te recibían muy bien, son pueblos muy, muy afables y muy amigables, pero el recibimiento de Mongolia fue espectacular por lo que os voy a contar. Ellos tienen una tradición, y es una tradición popular, de la que no hay ningún vestigio escrito, es todo oral, es por transmisión oral, y es su canto. Su canto no es con la garganta, es con el diafragma. Eso les permite emitir sonidos graves y agudos a la vez. Es impresionante, sinceramente es impresionante. Está considerado por la UNESCO Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Para ellos, este canto, esta tradición, es una muestra de respeto a la naturaleza, a sus antepasados y a los grandes héroes del pueblo mongol. Entre ellos sobresale Genghis Khan, que adoran como a un auténtico dios. Es un pueblo nómada. Os envían unas fotos de los yaks, que son sus viviendas. Los asentamientos. Yurtas, asentamientos de yurtas. Los yurtas son de una sola estancia, ahí vive la familia, y por la noche se unen a ellos los animales y se dan calor mutuamente. De las yurtas, bueno, al ser un pueblo nómada, las yurtas, claro, están continuamente en movimiento, están siguiendo los pastos de su ganado, donde ellos necesitan moverse. Entonces, de ese tema se ocupan las mujeres y los niños. En minutos, porque nos lo enseñaron, en minutos deshacen su casa, su vida, y van siguiendo el ganado que va buscando pastos. Los hombres son grandes jinetes. Practican la lucha libre y son expertos en el arte de la cetrería. De hecho, asistimos a un espectáculo en que combinaban todo esto, era una exhibición, y allí nos agasajaron, que no sé si lo habéis probado, pero es una delicia culinaria propiamente mongola. Es el cordero en leche, no sé si lo habéis, es que solo lo preparan allí, no sé si lo habéis probado alguna vez. Y luego también nos obsequiaron con yukis, que es la leche de yegua fermentada, que equivale a nuestra cerveza. Es que es igual, ellos lo utilizan como nuestra cerveza. Vamos a ver qué más puede. Bueno, su religión la religión popular de Mongolia es el chamanismo. Cuando estuvieron bajo la dominación rusa,
se prohibió. Entonces solo contemplaban el tema budista, pero ahora, cuando yo estuve, y supongo que ahora coexisten sin ningún problema los dos, el chamanismo y el budismo. Os he enviado una foto también de un chamán, también asistimos a ceremonias de chamán. El chamán, para ellos, equivale a nuestro médico de cabecera combinado con un psicólogo. Sí, es una de las dos figuras. Ellos no solo le consultan sobre su salud, sino también sobre aspectos de su vida o cualquier decisión trascendental. Por ejemplo, si es momento de mover los asentamientos, o me voy a casar, está bien que elija esta persona. O sea, el chamán decide absolutamente sobre todos ellos. Sabéis que el chamanismo en algunos lugares es hereditario, desde padres a hijos, y en otros sencillamente ellos piensan que ha nacido una persona destinada a unir el mundo espiritual con el mundo terrenal. Entonces, según nace esa persona que ellos estiman que está destinada a ello, se va formando durante toda su vida. Un poco lo veíamos con el Dalai Lama. ¿Recordáis ese niño pequeño? Sí, sí. Pues allí los chamanes, pues así. Bueno, yo creo que os he dicho 4 pinceladas, espero no haberos aburrido. Y bueno, quería un poco también decirlo porque el autor de este libro, para mí es impresionante cómo yo que conocí aquello y aquella falta de oportunidades, cómo alguien puede marcharse a Alemania con 20 y tantos años, escribir libros. Para mí, que he visto Mongolia, es digno de admirar. Totalmente de acuerdo, Ángeles, de lo que nos has leído del texto. ¿A que sí? Y lo que nos has contado. Es que tendríamos que estar, mucho más, entre comillas, quiero decir, superiores. Hablamos del racismo y superiores. Pero que se han tenido que buscar la vida y en qué condiciones. Exactamente. O sea, es que ahí podríamos ir de inversión a estar en su país a ver si aguantábamos una semana. Y teníamos que sobrevivir en sus condiciones como para poder estudiar. Sí, es lo que quería hacer el gran mérito de estas personas. Ahí tenéis, os he enviado fotos de la estepa, os he enviado... Es que aquello es lo que permites una anécdota. Perdona, Enrique, claro. Tengo una faja mongólica. ¿Sí? Es muy buena, sí, me la regaló un mongol, porque vive en Austria, donde viven mis hijas, y entonces un día fuimos a comer y me regaló la faja. Y es fantástica, es buenísima. Pues mira, sí. Seguro, lo que hacen y el yerno, pues ayudo al yerno, uno de los yernos a hacer una yurta. Sí. Pero la usan para todo, ¿no? Lo mismo tienen un sitio para ver películas, que para dormir, que para comer, que para... No, está fija ahí, no se va. Bueno, vale. Muy bien, pues gracias. Vale, pues se va a pasar ahora a Europa, en concreto una tribu Sami que vive en una parte olvidada de Suecia. Esta tribu se ve amenazada por la xenofobia, alcoholismo y el cambio climático. En ella se aprecian perfectamente las tensiones que nacen de las ideas modernas contra culturas tradicionales con estructuras patriarcales muy arraigadas. Se procederá a leer un fragmento de la autora Sami Ann-Helen Laestadius de su libro Robo, cuya protagonista es Elsa, que pertenece a una familia de pastores de renos. El asesinato de estos, cada vez más frecuente en la población Sami, va más allá de una pérdida material. Atacar a estos animales significa atacar a toda su cultura. Elsa convertirá este crimen en su lucha personal y dedicará su vida a aquello que más ama, su comunidad, su familia, su identidad y sus renos. Se estremeció y pasó la palma de la mano por el rostro sonriente de Ase. ¿Y si los que suicidaban eran los que tenían razón? Los que decían que no podían más y dejaban todo lo que les hacía daño. Los que dejaban un mensaje al mundo entero. ¿Veis a dónde nos conducís? No podemos soportarlo más. Preferimos quitarnos la vida antes que ver cómo se maltrata y se mata a nuestros renos mientras oímos cómo nos odiáis. Preferimos quitarnos la vida antes que ver cómo se reducen nuestras tierras por una mina que no da más que una década de trabajo como máximo. Los padres, preocupados, vigilaban atentamente a sus hijos, les ponían límites, los retenían, no les permitían mudarse más lejos que al otro lado del montón de nieve, al patio vecino. Pero si no se eliminaban las razones para querer abandonar la vida, todo eso no servía de nada.
Sus pensamientos le llenaron el corazón de inquietud. Sonó el agua de la cisterna y poco después el río. Elsa metió la foto entre las revistas. Me tengo que ir, dijo cuando él salió. Tengo hora en la peluquería. En este breve fragmento se condensan bien las ideas y lo que sufre el pueblo sami, una de las dos minorías radicales de Suecia. En concreto se quiere abrir una mina en ese lugar, pero si esto ocurre, se pondrá en peligro la forma de vida de esta tribu. Por este motivo, mucha gente que no es sami mata a los renos y a sus crías. A pesar de las continuas denuncias por estos asesinatos, la policía no toma parte en el asunto, porque alega que no hay personal y el resultado es la impunidad ante estas atrocidades. Vale, ahora vamos a leer otro fragmento de la misma obra, ya que creemos que es importante que se comprenda lo que significa matar los renos y hasta dónde lleva el odio por esta tribu y su forma de vida. Daniel se volvió y gritó: voy a atropellar a todos los malditos renos esta Semana Santa. Tenemos el mismo derecho a esa tierra que vosotros. Su escaso séquito de jóvenes con espinillas le rió la gracia. Elsa miró a los ojos a uno de ellos. Sabía cuáles eran sus raíces. Al chaval se le congeló la sonrisa antes de apartar rápidamente la mirada. Las personas como él eran quizá las que más sufrían, los que negaban su origen. Yomisak pasó corriendo a su lado, pero ella alcanzó a ver el brillo en sus ojos. Es insostenible, pensó. Esto tiene que acabar. Elsa conocía bien a Daniel, sabía de qué familia era. Justamente era eso, que todos sabían quién eras. No había escapatoria. En el tablón de anuncios del pasillo, cerca del comedor, estaba la noticia publicada en la revista Anosbladet, sujeta con alfileres, y alguien había escrito con mala letra: un buen lapón es un lapón muerto. El fragmento presenta una escena llena de tensiones culturales, prejuicios y negación de origen. Los personajes están atrapados en una situación difícil donde la identidad y la tierra son los temas centrales. La frase final en el tablón de anuncios subraya más la hostilidad presente en el entorno. Es un extracto poderoso que invita a la reflexión sobre la convivencia y la diversidad cultural. Las presiones que recibe esta comunidad sami, no solo socialmente, sino también las producidas por la naturaleza, hace que cada vez sea más difícil conservar su forma de vida. Esto lleva a que algunos de ellos opten por el suicidio, ante la falta de empatía por una cultura que merece el mismo respeto que cualquier otra, en nuestra opinión. ¿Estos sami hablan qué? Tienen su propia lengua Tienen su sami. propia lengua sami. Hablan sueco y su propia lengua. Algunos ni siquiera saben sueco, pero tienen su propia lengua. ¿Vale? Pero lo que pasa es que muchos ya empiezan a hablar sueco por eso, porque los están aislando y Claro, porque claro. no tienen futuro Sí, sí, con, claro. con la lengua. Entonces, pues bueno. Y Y el viven- fragmento esto que hemos leído ocurre pues en una escuela, quiero decir, los niños lo ven en una escuela. No sé si habéis visto la película que está en Netflix que se llama Klaus. Es una película de Navidad, de dibujos animados, es bastante bonita. Y precisamente sale esta cultura, sale la cultura sami. Esa película trata sobre es española, es de dibujo española, y trata sobre un posible origen de la figura de Papá Noel, de Santa Claus. Y está muy bien, o sea, yo recomiendo que la veáis, sobre todo en época de Navidad. Y la historia es allí en el norte y salen los sami. Es que ahora no lo habéis dicho ni lo que sí, A Klaus lo pone como un hombre muy osco, muy... sí, al principio Klaus muy... es también, y está muy bien, está muy bien. Ha ganado muchos premios esa película. Sí, muchísimos. sí. Qué buena. Y aquí sale esa cultura. Que a mí me llamó la atención, yo la verdad que no conocía esta etnia ni nada, hasta hace poco que estuve viendo un documental sobre, bueno, pues hubo como unas revueltas en los años 60 creo que fue, que es como cuando la primera vez que el foco público sí que cambió su postura a favor de ellos. Y es porque les querían quitar también una tierra pues para hacer una, no sé si era una mina o un embalse o algo de esto, ¿no? Y entonces contaban que que había mucha gente que era amis, pero que se había, lo que cuenta justo este fragmento, ¿no? Que renuncian a su familia y se marchan a las ciudades porque están cansados de que les humillen, de que les traten mal, porque encima están vistos por la sociedad como si fuesen menos inteligentes, como si fuesen bobos, Claro. y entonces se ríen de ellos. Y que entonces, a raíz de la noticia de que les iban a quitar esta tierra, mucha gente en las ciudades que tenían
orígenes amis, empezaron como a manifestarse y a hacer huelga, y entonces la gente ya empezó a entender que tenían los mismos, que tenían derechos, que había que proteger a esta gente. Siempre con Sí. Pero incluso en Europa, ¿no? Que, cuando hablaba de la faja esta del mongol, que es muy buena para el reuma, pues es que en Viena son muy duros con los extranjeros, sobre todo, bueno, si es un iraquí, una de mis hijas es muy amiga de un iraquí, siempre ha sido, eso es al contrario, le gusta, se relaciona con cualquier etnia, pero este hombre le ha costado años, y ella, que es profesionalmente pues, asistente social, y le han removido todo lo que ha podido allí durante varios años, desde que he conseguido que le den la posibilidad de trabajar allí. Pero ha pasado 4 o 5 años haciendo todas las métodos y para poder trabajar y poder viajar fuera del país, porque no podía viajar antes fuera del país, fuera de Austria, ¿no? De Viena. No sé, son muy duros, son muy nacionalistas los austríacos, los vieneses más. Y bueno, pues mi hija lleva ahí 26 años viviendo la mayor, y bueno, no puede votar, pero eso pasa aquí también, ¿no? Creo. Sí, en las generales no se puede. Si no tienes nacionalidad no puedes votar. No puedes votar, ¿no? Bueno, le digo, confórmate porque en España tampoco. En estos tiempos en los que estamos, tan terribles, en los que ocurren cosas como las que decía Enrique, y bueno, y otras que sabemos y que no se cuentan, lo que es importantísimo es que los chavales se den cuenta, sobre todo nosotros que trabajamos con ellos a diario, que se den cuenta de que la gente que viene de fuera lo que hace son los trabajos que nosotros no queremos hacer. A mí me pasó hace concretamente 5 años, el año de la pandemia, que daba primero de eso, y un niño leyendo un texto y tal, de Hans Christian Andersen, el del traje nuevo del emperador, que el emperador va desnudo, dice el cuento. Claro, yo no lo he leído en el idioma original, en sueco, entonces claro, no sé, no tengo ni idea. Entonces no sé si eso es lo que dice el cuento o es lo que dice quien lo tradujo. Y es algo parecido y no es exactamente igual, ¿no? Pero bueno, la traducción dice: los que engañaron al rey eran extranjeros. Entonces sobre esa frase yo les dije: ¿por qué vosotros creéis que dice el cuento, un cuento del siglo XIX? Es verdad que, hombre, los niños de primero de la ESO no saben nada de nacionalismos, ni del romanticismo, ni de nada, ¿no? Pero bueno, yo les dije: ¿por qué creéis vosotros que dice que son extranjeros? Y entonces estaba el hijo de Laura Holgado en esa clase, nuestra compañera, y me dijo: bueno, pues porque es lógico que digan y echen la culpa a quien no es del país, porque eso es lo que se hace habitualmente. Un niño de primero de la ESO, bueno, con una cabeza pues bien puesta, Andrés. Y entonces dice otro chaval de la clase, dice: bueno, es que los extranjeros siempre nos vienen a quitar el trabajo. Entonces le dije: ven, te vas a poner aquí al lado mío, ¿vale? Y vas a ir diciendo delante de toda la clase el nombre de cada uno de tus compañeros, y además les vas a preguntar qué nacionalidad, bueno, no nacionalidad porque nos da igual, pero bueno, dónde nacieron, ¿vale? Era una clase de 26 alumnos de primero de la ESO. 26. Recuerdo que fue preguntando uno a uno, porque él era un jeta de estos, ¿no? Entonces fue preguntando y tal y cual, no tenía ningún problema en preguntar y tal. Hay otros más tímidos, ¿no? Pero cuando acabó, le dije: ahora por favor haz un recuento ahí de cuántos de estos 26
sois españoles, digo, de origen, a lo mejor ellos son españoles, pero bueno, sus padres no lo son, y ¿cuántos no? 20 no eran españoles, y 6 sí. Entonces le dije, antes de que te sientes, te voy a decir una cosa. Digo, en esta clase está la ONU, como en tantas clases de hoy en día. Le dije, está aquí la ONU, están representados todos los, bueno, menos Asia y Australia, digo, el resto están todos aquí, ¿vale? Digo, entonces, vamos a ver si somos personas con 2 dedos de frente, y no decimos cosas que no sabemos. Pasa el tiempo, me entero, bueno, lo voy a contar porque eso es gente que se conoce aquí en Santander, me entero de que en su familia regentan una cosa y voy a ese sitio y me encuentro con que todas las personas que trabajan en ese sitio, todas las personas, excepto los socios, o sea, los que son los dueños de ese negocio, todos y todas son extranjeros. Entonces yo me callé, pero por supuesto empecé a pensar, en fin, sí, los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, claro. Y también le puse mi propio ejemplo. Digo, cuando yo fui a Estados Unidos, yo no fui a hacer un trabajo para el que yo estuviera cualificado, me refiero que yo solo pudiera ser yo el que hiciera ese trabajo. Yo fui a un restaurante a trabajar donde el 80% éramos extranjeros. ¿Por qué? Porque en los países nadie quiere trabajar en hostelería porque es muy duro, porque son muchas horas, porque es un problema, porque cobras poco, porque tienes poco descanso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es fundamental leer este tipo de textos que estáis leyendo y explicárselos a ellos para que vean que es que hay muchas culturas, muchas lenguas, muchas formas de ver el mundo que hay que aceptar. Y es que hasta que no se les meta eso en la cabeza, esto no va a mejorar. Y empatizar. Ponerse en la piel de las otras personas. Es que al revés, o sea, tiene muchísimo mérito por todo lo que han conseguido. Yo tengo un niño de Camerún de 14 años, hablamos un poquito español, francés, y nos comunicamos con francés, él pone portugués, ¿no? Y bueno, se nos pone el ordenador. Y me dice, quiero trabajar porque quiero ayudar a mi padre, quiero ser albañil, dinero. Y me dice, pobre, dinero. Su padre llega a las 11 de la noche porque tiene 2 trabajos y él aprendió a hacer tortilla de patata. Digo, no, te has confundido, es tortilla francesa, que es más rápida. No, tortilla de patata que está muy rica. Yo tengo en clase un niño pakistaní que le llaman buscaminas, porque claro, como es pakistaní es terrorista. Y claro, ya me cansé de poner amonestaciones, de engañar, de... Sí, pero bueno, él también es verdad que no se cae, afortunadamente. Bueno, bien. Y a un chico gitano le llama roba cobre y ya estamos aquí. Sí, bueno, así sí. estamos en mi clase todo el día. Claro. Son estereotipos, y además un tontería. O sea, por un perro que maté. Es cierto, pero bueno. Claro. Vale, se pasará ahora a África, continente maravilloso, que es el gran explotado por el resto de los continentes. En concreto, se leerán 2 fragmentos de 2 libros distintos que narran las matanzas y lo que sufrieron los Tutsi, que fueron aniquilados por los Hutus en Ruanda y en Burundi. En el 94, ya te lo digo. Es ahora El primer fragmento pertenece a la obra Pequeño País, cuyo autor, Gaël Fayet, es de madre tutsi y de padre francés. En este libro cuenta sus vivencias en Burundi cuando era pequeño y cómo una vida distendida, feliz, se rompe en 1000 pedazos con la irrupción de la guerra. Esta provoca una marea de odio y violencia que lo impregna todo, hasta el punto que un niño de 10 años se ve obligado a matar a una persona para defender su propia vida y la de su familia. Mamá ya no comía. Mamá ya no dormía. Por la noche abandonaba sigilosamente su cama. La oía descolgar el teléfono del salón y marcar por enésima vez los números de mis tías. Por la mañana me la encontraba dormida en el sofá, con el auricular pegado a la oreja y el tono de la línea sonando en el vacío. Cada día crecía la lista de muertos. Ruanda se había convertido en un inmenso terreno de caza en el que las presas eran los tutsis.
un ser humano culpable de haber nacido, culpable de ser un insecto a los ojos de sus asesinos, una cucaracha que había que aplastar. Mamá se sentía impotente, inútil. A pesar de la determinación y la energía que desplegaba, no conseguía salvar a nadie. Asistía a la desaparición de su pueblo, de su familia, sin poder hacer nada. Perdía pie, se alejaba de nosotros y de ella misma. Estaba carcomida por dentro. Su rostro se marchitaba. Tenía los ojos cercados por grandes bolsas, la frente surcada de arrugas. Como se observa tras esta lectura, la guerra que había estallado ya en Ruanda aún no se había extendido a Burundi. Sin embargo, todos los acontecimientos que ocurrían en aquel país hicieron que una existencia sencilla y apacible, como la que tenían en el fragmento, se transformara en una realidad que obligó a los hombres y mujeres que habitaban aquel mundo a tomar partido y a aniquilarse mutuamente o a exiliarse a otras latitudes. Esto último fue lo que hizo el autor del libro. Su padre lo envió a él y a su hermana a Francia a casa de unos tíos, mientras que su padre se quedaba en el país y fue asesinado en un control al poco tiempo. Vale, el siguiente fragmento que se va a leer es del libro Nuestra Señora del Nilo, escrito por Scholastic Mukasonga. Aquí la acción ocurre ya en Ruanda, en concreto en el lugar donde nace el Nilo, de ahí su nombre. Se continúa con el tema de la guerra, pero todo ocurre en un centro educativo, aislado y de difícil acceso. Aquí llevan las familias adineradas del país a sus hijas, para que se formen como buenas esposas cristianas y prepararlas para el matrimonio de conveniencia que les espera. En este colegio, la mayoría son de etnia Hutu, junto con algún europeo, pero esta institución debe tener un cupo para la minoría tutsi. Así pues, cuando los JRM terminaron de expulsar a las Tutsis, Gloriosa les dijo: faltan dos de ellas, una sé dónde está, pero la otra, esa debe estar escondida en el liceo. Hay que encontrarla y con ella quiero que hagáis su trabajo a fondo. Quiero verla soltar todas las lágrimas de su cuerpo, a esa mutamuriza. Hace falta que a nosotros los estudiantes nos tomen en serio. Te buscaron por todas partes, registraron el liceo entero. Tú ya estabas lejos, por supuesto. Gloriosa estaba furiosa. Arremetió contra Modesta, que la seguía como siempre como un perro. Se puso a insultarla. Sucia bastarda, tú eres la que ha avisado a Virginia. Era tu amiga, tu verdadera amiga. Tú le has dicho que huyera. Has sido su espía a mi lado. Voy a castigarte como el parásito que eres. Pegada a mí durante tanto tiempo para engañarme. Decididamente sí que eres hija de tu madre. No me has entregado más que la mitad de la Yensi. Pues bien, voy a hacer que te limpien esa mitad tutsi que te ha empujado a traicionarme. Llamó a 3 militantes. Estos arrastraron a Modesta en la aula. Se oyeron llantos, súplicas, gritos, gemidos. Eso duró un buen rato. Luego vimos a Modesta que se arrastraba hasta la capilla, intentando cubrirse el cuerpo ensangrentado por los restos de su uniforme. Entonces Gloriosa llamó a todos los militantes y les dijo: hay otra en Yensi, una de verdad, todavía más peligrosa, que se toma por la reina de los Tutsis. Yo sé dónde está refugiada. No muy lejos, en casa de un blanco viejo. Esa no puede escapar. El blanco es cómplice de los Yensi. Ha hecho de su plantación de café su guarida, una base para atacar al pueblo mayoritario. Ha reclutado a jóvenes Tutsis, los entrena como comandos. Mientras, invoca al diablo y de su Tutsi, esa que se llama Verónica, ha hecho su diablesa. Cometen juntos actos abominables, como la reina Canjora, la cual, según mi padre, mataba a 4 Hutus cada mañana para abrir el apetito. Ella danza delante del diablo. Hay que acabar con esos demonios. Hacedlo pronto. En este fragmento se puede comprobar la crueldad que hay incluso dentro de un colegio de niñas. Todo influenciado por una atmósfera cruel que lleva a una de las guerras más sanguinolentas que se recuerdan, de la que ahora se cumplen 30 años. Es que la realidad es que son horrorosas. Comentabais antes de que se llega a un sitio y se machaca a la gente que vive allí. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Canadá, en Australia con los aborígenes, pero la otra cara de la moneda, de la más absoluta desgracia, es la guerra civil, que aquí también sabemos lo que es. Es desalentador. Pues bueno, siguiendo con el recorrido que os propusimos, nuestra próxima parada es América. Se va a empezar por la autora del libro Mestiza, María Campbell, referente de la lucha indígena de Canadá.
Nace en los 40, pertenece al pueblo metis, instalado en la miseria durante décadas. Les despojaron de sus tierras y los acomodaron en cabañas colindantes con las carreteras. Con 7 hermanos se convierte en la madre de todos ellos. La persona más importante de su vida es su bisabuela, Chichun, gracias a la cual acaba reconciliándose con sus raíces. Su padre también es importante en su vida. La ayuda cuando quiere cambiar la situación de su pueblo, por medio de la política. Después de recibir malos tratos por parte de su esposo blanco, Garrett entra en una espiral de racismo que la conduce a la prostitución, a las drogas y al alcohol. Los mestizos siempre jugábamos entre nosotros a menos que hubiese algún partido de rugby o similar, y en tal caso jugábamos contra los blancos. Sucedía lo mismo en clases. Permanecíamos divididos en 2 grupos. Cuando empezamos la escuela, la hora del almuerzo fue difícil porque hasta entonces no nos habíamos percatado de cuán diferentes eran nuestras dietas. Ellos traían pan blanco o integral, huevos hervidos, manzanas, pasteles, galletas y leche. Con suerte, nosotros teníamos algo parecido solo en Navidad. Almorzábamos bannock untado con manteca y relleno de carne de caza, y si no había carne, comíamos patatas frías con sal y pimienta, o taltuzas enteras, asadas y condimentadas con salvia. Los primeros días, los blancos se quedaron sin habla cuando vieron a los hijos de Alex comiendo taltuzas y al resto de nosotros intercambiando un sándwich, una pata de taltuza o el aliño. Se burlaron gritándonos: ¡topos! ¡Topos! ¡Los mestizos comen topos! En la lectura de este fragmento se pone de manifiesto la historia de una mujer que nace, de la relación con su identidad, que ama y aborrece al mismo tiempo, y es también el conmovedor retrato de un pueblo resiliente, lo que decía Ruth. Y yo recordaba la intervención de Ana. También algunos de tus pueblos los ponían al lado de la carretera, que sí, en algún texto de los que leíste. Les llevaron de sus tierras y los pusieron al lado de la carretera, así, en fila, como hicieron aquí. Les pusieron a hacerla. Estaban en la selva y cuando lo digo, igual que lo de Ana. Siguiendo con esta autora, se mostrará en el siguiente fragmento la importancia de pertenencia a una raza. Chichun y yo hablamos todo el día. Le conté mi desesperación por terminar los estudios y por llevármelos todos de allí. Le hablé de cuánto deseaba algo diferente para nosotros. No quería ser como nuestras mujeres y solo tener hijos, ojos morados y precariedad. No quería que mis hermanos fuesen como los hombres que nos rodeaban, que vivían un día tras otro sin nada que esperar, salvo las borracheras del fin de semana. Ahora sé cuánto te pareces a mí, me dijo Chichun sonriendo. No permitas que te digan que algo es imposible, porque si crees de verdad, de todo corazón, que te aguarda algo mejor en la vida, así será. Sal al mundo, busca lo que deseas y cógelo, pero recuerda siempre quién eres y los motivos de tus deseos. Este fragmento hace hincapié en que las creencias y acciones pueden moldear el destino de cualquier persona. Es un llamado a la valentía, la autenticidad y la perseverancia. Muestra la importancia de luchar por todo lo que se desea y la importancia de no olvidar nunca los orígenes de cada uno. Actualmente la autora Campbell tiene una gran influencia en su comunidad, pues está muy involucrada en el activismo político y los movimientos sociales. Bueno, pues sin salir de América se va a dar paso a comentar los textos del racismo. En concreto se va a volar hasta Estados Unidos. La escritora Nellie Wong escribió un poema sobre las razas. El motivo, su preocupación por las personas que pertenecen a las diferentes etnias y no se sienten parte de ninguna. El término conocido como in-betweenness, sentimiento de estar entre varias culturas y no pertenecer realmente a ninguna. Yo sé ahora que una vez deseaba ser blanca. ¿Cómo?, preguntas tú. Déjame contarte las maneras. Cuando crecía, la gente me decía que era oscura, y yo creía en mi misma oscuridad en el espejo, en mi alma, en mi propia visión estrecha. Cuando crecía, mis hermanas de piel blanca eran exaltadas por su belleza, y en la oscuridad me caía más, abrumada entre paredes altas. Cuando crecía, leía revistas y veía películas, estrellas rubias del cine, piel blanca, labios apasionados, y para ser elevada, para ser una mujer deseada, empecé a usar piel blanca imaginaria. Cuando crecía, estaba orgullosa de mi inglés,
mi gramática, mi deletreo de pertenecer. Caber en el grupo de niñas inteligentes, inteligentes niñas chinas, de pertenecer, de ser parte, de estar en fila. Cuando crecía y fui a la secundaria, descubrí a las muchachas blancas ricas, unas pocas muchachas amarillas, con sus vestidos de algodón importados, con sus suéteres de Kashmir, con su cabello rizado, y pensé que yo también debería tener lo que estas muchachas afortunadas tenían. Cuando crecía, hambreaba la comida americana, estilos americanos, clave, estilo blanco, y hasta para mí, una niña nacida de padres chinos, ser china era sentirme extranjera, era limitante, era no norteamericana. Cuando crecía y un hombre blanco quería salir conmigo, yo pensaba que yo era especial, una gardenia exótica, ansiosa de pertenecer al estereotipo de una chica oriental. Cuando crecía, me sentía avergonzada de ciertos hombres amarillos, sus huesos finos, sus cuerpos frágiles, su escupir por la calle, su tos, acostados en cuartos sin sol, inyectados los brazos. Cuando crecía, la gente preguntaba si era filipina, polinesia, portuguesa. Nombraban todos los colores menos el blanco, la cáscara de mi alma, pero no de mi tosca piel oscura. Cuando crecía, me sentía sucia. Creía que Dios hizo a la gente blanca limpia, y no importaba cuánto me bañara, no podía cambiar, no podía mudar mi piel en el agua gris. Cuando crecía, juré que me iba a escapar a las montañas púrpuras, casas al lado del mar sin nada sobre mi cabeza, con espacio para respirar, no congestionada por la gente amarilla del área, llamada del pueblo chino, en un área que después aprendí que era un barrio pobre, uno de muchos corazones de la Asia América. Yo sé ahora que alguna vez deseé ser blanca. ¿Cuántas maneras más? Preguntas tú. ¿Que no te he dicho suficiente? Sin salir de los Estados Unidos, se continuará con Beloved, un texto de Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura de 1993. Esta mujer combatió a favor de los derechos civiles y está comprometida con la lucha en contra de la discriminación racial. Seth miró a la mujer que tenía delante, a la que había intentado matar, cuya cara era una máscara de odio. La mujer blanca, con el pelo rubio y los ojos azules, le dijo: no eres una bestia, Seth, eres una mujer y una madre. Tienes que amar a tus hijos, no matarlos. No puedes hacer eso. No tienes derecho a hacer eso. Eso es lo que hacen los animales, no las personas. Tú eres una persona, Seth, y tienes que comportarte como tal. Seth sintió una rabia que le quemaba el pecho. ¿Qué sabía esa mujer de lo que era ser una madre? ¿Qué sabía ella de lo que era ser una esclava? ¿Qué sabía ella de lo que era vivir con el miedo de perder a tus hijos, de verlos sufrir, de verlos morir? ¿Qué sabía ella de lo que era ser tratada como una cosa, como una bestia, como una nada? Seth le respondió con voz firme: no, señora, usted no sabe nada. Usted no sabe lo que es ser una bestia. Usted no sabe lo que es ser una madre. Usted no sabe lo que es ser una persona. Usted es la que no tiene derecho a decirme nada. Usted es la que me quitó todo. Usted es la que me hizo esto. Usted es la que me hizo matar a mi hija. Usted es la que me hizo una bestia. En esta obra cercana al realismo mágico, el esclavismo es tratado de una forma distinta, original. Los esclavos prefieren dar muerte a sus hijos antes de que tengan que soportar la vida llena de humillaciones, vejaciones, horrores y violaciones que ellos han tenido que sufrir. Se comprueba así que, tal y como se ha visto en unos textos anteriores, la muerte es preferible al tormento de la vida. Matar a sus propios hijos. Son un poco durillos algunos de ellos, pero bueno. Más duro es el otro. Sí. Lo que se ve. Claro. Bueno, pues se va a leer otro fragmento de la obra de Toni Morrison, en concreto de su libro Canción de Salomón. Este texto muestra el conflicto entre el padre y el hijo protagonistas de la novela, que tienen visiones opuestas sobre su identidad y origen. El padre, Malcolm, ha renegado de su herencia afroamericana y se ha adaptado a la sociedad blanca, buscando el éxito económico y el prestigio social. El hijo, Mickman, siente una profunda insatisfacción con su vida y quiere descubrir sus raíces, su historia y su sentido de pertenencia. Para ello, emprende un viaje por el sur de Estados Unidos, donde se enfrenta al racismo, la violencia y la pobreza, pero también la riqueza cultural, espiritual y ancestral de su pueblo.
¿Qué es lo que quieres?, preguntó Macon. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué significa nuestro nombre. No significa nada, es solo un nombre. No, no lo es. Tiene que tener un sentido. Tiene que haber una razón por la que nos llamamos así. La razón es que tu abuelo era un idiota, un negro tonto que no sabía leer ni escribir. Y cuando le preguntaron su nombre en el registro, dijo Dev. Así que es eso lo que pusieron, Dev, muerto. Ese es nuestro nombre. ¿Contento? No, no lo estoy. Esto no puede ser todo. Tiene que haber algo más. Algo que nos conecte con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra gente. ¿Qué gente? ¿Los negros? ¿Los que nos odian y nos desprecian? ¿Los que nos exploran y nos humillan? ¿Los que nos matan y nos encarcelan? ¿Esos son tu gente? Sí, lo son. Y también los que nos aman y nos respetan. Los que nos enseñan y los que nos inspiran. Los que luchan y sueñan. Los que crean y cantan. Los que vuelan y saltan. Los que tienen una canción de Salomón en sus almas. Como se ha podido comprobar, es importante saber de dónde procede una persona, pero no solo eso es lo importante, sino también que lo es el nombre, por lo menos así lo hemos llegado a la conclusión después de leer todos estos textos. El hecho de que el chico pregunte por su nombre no es banal, es algo serio. Un nombre da significado a quien lo posee. Esto se puede realizar con lo que se venía comentando de las etnias. Muchas de ellas, cuando eligen el nombre de sus hijos, lo meditan mucho. Incluso tienen en cuenta el momento y las circunstancias de su nacimiento, ya que ello puede marcar su vida. Akidek significa invisibilidad, aquellos que nadie quiere tener cerca porque pueden señalar un porvenir que no es deseado. Hay una novela de esta mujer que se titula Las dos amigas, en el que las protagonistas son dos niñas, una negra y una blanca. Y vas viendo todo el desarrollo hasta que se hacen mujeres adultas. Y cuando empieza la novela tú crees distinguir quién es la negra y quién es la blanca. Pero a medida que va avanzando te confunde de tal manera que tú no sabes cuál de los dos personajes que está hablando ni de es la mujer negra o la mujer blanca. Y se va viendo también esa relación, primero como niñas en un colegio, dos niñas que tienen que estar obligadas a quedarse en ese colegio por circunstancias familiares, una porque la madre es alcohólica, la otra porque la familia es pobre. Es como si tiene una relación de amigas, pero a medida que avanza la novela vas viendo momentos en los que se desencuentran, no mantienen una relación cordial, e incluso alguna hace por no querer reconocer a la otra cuando se encuentran. Pero lo mejor de la novela es ese momento en el que realmente lo que está pasando es que te confunde de tal manera que no sabes quién de las dos es quién. Es muy buena, se titula Las dos amigas y se lee muy feliz. Yo quería comentar algo de la actualidad, ¿no? de Jerusalén y de los judíos y los... Yo me pregunto si no es también un racismo de los judíos contra los palestinos, si no es un racismo duro y puro, apoyado por muchos poderes mundiales, ¿no? Porque desde que se hizo la famosa ley del Congreso americano, ¿no? Que la ONU, ¿no? se distribuyó, se separó de los territorios y los judíos han ido persiguiendo brutalmente a los colonos, a las gentes, para echarlos, para exterminarlos. Yo creo que se puede. Están ahora haciendo... Digo, ¿esto qué es? ¿Está dentro del racismo? Es decir... Es un genocidio, con todas las palabras, en mayúsculas. Sí. Bueno, yo creo que es racismo y clasismo. ¿Racismo y? Clasismo. Clasismo. Claro, y sin duda aporofobia que va unida a claro. todo ello, claro. Lógico. Que son pobres. Perdón, esa palabra que he dicho, ¿cómo es? Aporofobia. Sí. Y aparte de los prejuicios contra el diferente, contra el otro, la deshumanización, que yo creo que es la clave. Claro. De cuando tenemos que decir esta gente, me calma. Claro. Porque
que cuando deshumanizas a alguien es como un insecto que exterminar. Entonces tenemos que conseguir vernos como personas, tener empatía, como habéis comentado antes, e intentar luchar por esa alianza de civilizaciones, que la gente se ha reído mucho de ese concepto, pero es lo contrario es la guerra. Tal cual. Entonces, luego al final, como decía Nelson Mandela, si conviertes a tu enemigo en tu aliado, dejará de ser tu enemigo para convertirse en tu aliado. Y este es el único camino sano, feliz y feliz para todos. ¿Y cómo se evitan las guerras? Con democracia surgidas del pueblo, no impuestas. Porque de momento todavía no ha habido una guerra entre dos democracias. El problema tiene cuando hay gobiernos autoritarios, como te comentaba Enrique, Rusia, por supuesto, evidentemente es una dictadura. Entonces, pues esto, entendernos, respetarnos, ver al otro como una persona con derechos e intentar llevarnos bien, intentar ser aliados, no competir, colaborar. Bueno, yo creo que en nuestras manos también está, ¿no? Ya que están viniendo niños de diferentes culturas que comentabais, pues que vivan, que compartan esas experiencias, cómo se ha vivido, ¿no? Y que le compartan entre ellos y que valoren pues lo que han sufrido estos niños y que ellos no han tenido todos. Bueno, pues nuestro viaje continúa un poco más al sur de América, en concreto hacia Jamaica. Allí se visitará al poeta Rastafari Alan Poe, más conocido como Mutabaruka. Se leerán 2 poemas suyos en los que queda patente su activismo a favor de los derechos civiles y su lucha contra la discriminación, la pobreza, el racismo y toda clase de desigualdades. Este poema hablará del mar maldito, que trajo a estas playas las naves. Hablará de madres que lloran por sus hijos tragados por el mar. Este poema no dirá nada nuevo. Este poema hablará del tiempo sin fin, del tiempo indefinido. Este poema citará nombres como Lumumba, Kenyatta, Nkrumah, Aníbal, Akhenaton, Malcolm, Garvey, Selassie. Este poema desprecia el apartheid, al racismo, al fascismo, los motines del Ku Klux Klan en Brixton y Atlanta, Jim Jones. Este poema se revela contra la división primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, decisión del hombre. Este poema es un poema cualquiera. Este poema no tendrá lugar entre las obras maestras, no será recitado por entusiastas, no será citado por políticos ni religiosos. Este poema es puñal, bomba, arma, fuego, arde por la libertad. Sí, este poema es tambor, asantí, mau mau, ibo, yoruba, guerreros indiaringi, ujuru Namibia, ujuru Soweto, ujuru África. Este poema no cambiará nada, a este poema le faltan unos cambios. Este poema es el renacimiento de un pueblo que se levanta, se despierta, entiende. Este poema habla, está hablando, habló. Este poema seguirá aún cuando dejen de escribir los poetas. Este poema sobrevivirá a mí, a ti. Permanecerá en la historia, en tu cabeza, en el tiempo y para siempre. Este poema con el tiempo dirá. Este poema aún no ha sido escrito. Este poema no tiene autor. Este poema es solo parte del cuento, de su historia nuestra, la historia sin narrar. Este poema ya habla, incomoda. Lo quieres detener y no puedes, porque este poema no se detiene. Este poema es largo, no es corto. Este poema no se domina ni se culpa. La historia de este poema no se ha contado. Este poema es viejo, nuevo. Este poema se tomó de la Biblia del devocionario del Playboy, del New York Times, Reader's Digest, de los archivos CIA, de los archivos KGB. Este poema no guarda secretos. De este poema dirán pendejada, estupidez, sin sentido. Este poema te observa tratando de buscar el hilo. Este poema te revuelve los sesos. Quiere dejar de escuchar este poema, pero este poema no te deja. Necesitas saber qué te dirá ahora este poema, pero este poema te quedará mal, porque este poema continúa en tu mente, Este poema parece ser una reflexión profunda sobre la historia, la política, la discriminación, la pobreza, las razas y la religión. En él aparecen nombres de líderes y figuras históricas importantes de la historia de África y su diáspora.
Al citar estos nombres evoca la lucha por la libertad y la justicia en este continente. También expresa desprecio por el apartheid, el racismo, el fascismo, los motines, el Ku Klux Klan. Estos son todos ejemplos de discriminación y violencia racial. Al mencionarlos, el poema critica estas injusticias. Al hablar de la división entre los tres mundos, critica la desigualdad económica y la pobreza que resulta de esta división. Habla del tiempo, del cambio y de la lucha constante por la libertad. Sugiere que, aunque el poema en sí no puede cambiar nada, es parte de un proceso más amplio de cambio y resistencia. En resumen, este poema de Mutabaruka es una poderosa declaración de resistencia contra la opresión y una llamada a la libertad y la justicia. Es tanto una reflexión sobre la historia como una visión de un futuro mejor, en nuestra opinión. El siguiente poema que se va a leer se titula Prisoner, prisionero, y al título pues da una idea de los sentimientos del autor. You ask me if I've ever been to prison, your war of murders and thieves, of yellows, of hatred and jealousy of death. And you ask me if I've ever been to prison, I answered yes. I'm still there, trying to escape. Me preguntas si he estado alguna vez en la cárcel. Si he estado en la cárcel, en vuestro mundo de asesinos y ladrones, de odio y celos, de muerte. Y me preguntas si he estado alguna vez en la cárcel. Respondo sí. Aún sigo allí, intentando escapar. Utilizando la metáfora de la cárcel para referirse al mundo dominado por el hombre blanco, el autor expone la opresión que siente y explica que día a día intenta escapar de dicho mundo de odio, de celos, asesinos y ladrones. Bueno, pues con la lectura de este último poema se da por concluido el primer Congreso Nacional titulado El racismo es como juzgar un libro por el color de sus tapas. Les invitamos a que se apunten a nuestro próximo congreso que tendrá lugar en breve. Gracias por su atención y a continuación pues les dejamos unas fotografías cedidas por Ángeles Venero, tomadas en sus viajes, en las que se observa tanto la belleza de África y de Mongolia como del arte. Pues ahora sí, Se acabó literatura. Se nos acabó, pero Sí. bueno, uno está pronto del próximo curso. Exactamente. Y ahora pues... Damos las gracias siempre a Ana, a La Balanza, que nos acoge sesión tras sesión, dándonos unas comidas espectaculares. Y desde aquí también queremos agradecer a la Bodega de las Estrellas de Valdepeñas, que desde hace 2 cursos es quien nos surte de todos los vinos que tomamos. Bueno, simplemente... ¿Dónde habrá que volver? Por supuesto, habrá que volver. Y nada, pues espero que nos veamos en septiembre con más literatura, más gastronomía y más vinos. ¿Cómo no?